Cristo, experimentar un encuentro personal con Él, cambió nuestra vida y cambia la vida de cualquier ser humano que le ocurra. No podemos conocer a Cristo y seguir viviendo igual. Aparte de que cambian todas nuestras prioridades, también cambia nuestra posición con relación a Dios y con relación a su Evangelio, al sacrificio que hizo al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por primera vez experimentamos el amor de Dios. Y entonces en nuestra vida ocurre que comenzamos a amarle como resultado de Él habernos amado primero. El amor de Dios, el amor ágape, el amor que es una decisión. Dios decidió amarnos a pesar de ser nosotros pecadores. Y ese amor de Dios se manifestó de una manera práctica. Dios ofreció por nosotros a su Hijo. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cuando entendemos ese amor, lo experimentamos y comenzamos a vivir en Él, aun cuando no lo entendemos completamente. Por mucho que lo pensemos, no nos es posible comprender toda la plenitud de ese amor de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, en nuestro corazón hay amor hacia Dios, hay gratitud por lo que ha hecho, y en nuestro interior comienza a producirse lo que podríamos llamar una pasión por el Evangelio, un deseo intenso de querer que otras personas lleguen a conocer lo que nosotros hemos conocido, que otras personas lleguen a experimentar la clase de vida que ahora nosotros podemos experimentar. Pasión por el Evangelio. Así hemos titulado el mensaje de esta tarde, basado en Romanos capítulo 1, los versos del 14 al 17, donde leemos lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar trayendo tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos capacites con tu Espíritu Santo y que tú seas quien hables a través de nuestros labios, Señor. Que tu palabra poderosa pueda llegar a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, Jesús explicó las buenas noticias, como leímos en la mañana, un versículo muy conocido por el pueblo cristiano, Juan capítulo 3, verso 16, el versículo que primero llegamos a memorizar todos los cristianos y que nos expresa la buena noticia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, todavía hay muchas personas que necesitan escuchar esta buena noticia, que dice la Biblia que es para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que llevar la palabra al mundo, porque Cristo murió para que todo el mundo tuviera la oportunidad de creer. Sin embargo, hay muchos que no han escuchado la buena noticia. La buena noticia de que el Hijo de Dios entró en este mundo. Lo hizo como un embrión, luego como feto, después como un recién nacido en las afueras de un pequeño pueblo llamado Belén. Creció para ser un hombre, a diferencia de nosotros, sin pecado. Pagó por los pecados del mundo entero. Pagó el precio completo, sin dejar absolutamente nada para que nosotros paguemos de nuestra propia cosecha.
De modo que quien quiera, sin importar la raza, el género, su edad, su nacionalidad, su lugar geográfico, su clase social, sin importar su inteligencia, su educación o incluso su moralidad, quien quiera que confíe en Dios y reciba su dádiva, dice la palabra, tenga vida eterna. Y en la mañana recordamos vida y vida abundante. Vida y vida abundante en el sentido espiritual. La felicidad es algo que viene con el paquete, pero no es el propósito de Dios. Yo sé que quizás esa idea, cuando la dije en la mañana, a algunos quizás les costó entenderla. Sí, cuando uno llega a conocer a Cristo, uno vive una vida feliz, pero ese no es el objetivo. El propósito que Dios tiene es que nosotros lleguemos a honrarle, a glorificarle. Llegar y decirle a la gente que Dios solamente quiere que tú seas feliz es predicarle una mentira, ya que esa es la frase que algunos toman como excusa para hacer cosas que deshonran a Dios. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Es como el hombre que quiere divorciarse de su mujer después de muchos años de matrimonio. Y de pronto quizás llega a un pastor o a un consejero a contarle la gran tragedia que está viviendo porque su esposa se le hace insoportable, no se entienden, no se comprenden, y entonces viene la cancioncita y Dios quiere que yo sea feliz. Y ahí es donde viene la cuestión. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. Ahora, ciertamente que cuando uno conoce a Cristo vive una vida realmente feliz, pero eso no significa que sea feliz según nuestra perspectiva. Porque para nosotros ser feliz es cero enfermedad, cero problema, todas las dificultades, ya sean de índole económico o de cualquier tipo, resueltas. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no según nuestra perspectiva, sino lo que Él realmente considera que es bueno. Dios nos vino, dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y aquí no hay nada de condiciones, nada de cuotas escondidas, no hay que hacer nada extra, no hay que agregarle nada, no hay requisitos adicionales, no hay nada a qué unirse. Aquel hombre que fue a hablar con Jesús le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y esa frase me recuerda a mucha gente con la cual a veces uno se encuentra y lo primero que dicen: ¿qué tengo que hacer para meterme en la iglesia? ¿O qué tengo que hacer para andar como tú andas? Siempre la gente piensa que tiene que hacer algo, ¿verdad? No hay nada a qué unirse. Es por gracia y solamente por gracia. Es por fe y solamente por fe. Es en Cristo y solamente en Cristo. Eso es todo. Y es suficiente. Ahora, poco después de que Jesús se levantara entre los muertos y ascendido al Padre, los judíos comenzaron a perseguir a todos aquellos que confesaban, declaraban que creían en Él. Un hombre fariseo terrible, lo podríamos clasificar como un terrorista religioso. Perseguía y encarcelaba a los cristianos con furia religiosa sin par. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que entrando casa por casa los arrastraba. Y en una ocasión presidió la ejecución del primer mártir del cristianismo. En Hechos capítulo 7, verso 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Sin embargo, Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tenía un plan para la vida de este personaje. Hallándose en el camino a la ciudad de Damasco,
con la misión de buscar y encarcelar a más cristianos, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que cambió radicalmente su vida. En el libro de Hechos, ahora en el capítulo 9, verso del 3 al 6, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Él quería saber la identidad de la persona con la que se había encontrado. Inmediatamente cuando el Señor le dice quién es, ahora aparece la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Tener un encuentro con Jesús nos lleva a querer obedecerle. Usted no puede preguntarle quién eres, Señor, y guardar la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? El cristianismo es saber quién es Jesús y, en segundo lugar, obedecerle. Hacerle la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú estás aquí y ya sabes quién es Él, la otra pregunta que tienes que hacerle al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben qué implica eso? Que Dios quiere para cada cristiano algo. O sea, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. De manera general podemos reafirmar que Dios quiere que todos proclamemos la realidad del Evangelio, lo que nosotros ahora vivimos, porque un día le conocimos. Ahora, ¿a qué lugar específicamente Dios quiere que tú vayas? ¿O de qué manera lo vas a hacer? Ya eso es para cada uno de manera individual. El Señor no te va a decir: yo quiero que tú, a partir de ahora, todos los domingos, vayas a la Iglesia Bautista del Camino y te pasas allí 1 hora y media o 2 horas, porque la Iglesia Bautista del Camino tiene uno de los bancos más cómodos que puede tener cualquier iglesia. Sí, porque eso me di cuenta el sábado, cuando fuimos al hogar de niños. Nos llevaron a la capilla y lo primero que noté cuando me senté fueron los bancos. Y yo decía: ¿verdad que los bancos de la iglesia están bien cómodos? Por eso no en vano la gente se duerme. No, Dios no quiere que usted le haya conocido para que venga aquí a oír nada más. Y para que se ponga de pie orando. Yo quiero dar gracias por los mensajes que da nuestro pastor. Sí, si Dios me usa, es la gloria para Él. Pero la cuestión es, yo quiero dar gracias porque Dios me habla y yo obedezco. De alguna manera Dios me dice lo que quiere que yo haga. Dios quiere que usted haga algo. No para ganarse la salvación, ya la tiene, sino para que otras personas puedan también conocerle, saber de Él, porque eso es lo que necesita desesperadamente este mundo. El apóstol Pablo, a partir de aquel momento, cambió su vida. No la cambió él, la cambió el Señor. 25 años más tarde, después de estudiar las Escrituras y crecer en la iglesia como cristiano, la iglesia predominantemente gentil de Antioquía, Pablo había llegado a ser el primer embajador de las buenas noticias del mundo entre Jerusalén y Roma. Habiendo logrado todo lo que había esperado en los territorios sometidos al imperio, el apóstol deseaba llevar el evangelio a los que vivían más allá de la región romanizada y, sin embargo, todavía bárbara de España. Pero eso vendría después de Roma. Al ministrar en cada lugar mantenía la mirada puesta en el horizonte, más allá del cual había más personas que necesitaban oír las buenas noticias, porque conocer a Cristo encendió en su corazón una pasión por el Evangelio. Y quiero que observemos esta pasión
reflexionando en 3 declaraciones apasionadas que hace el apóstol. Él seguía adelante con su misión de propagar el Evangelio con más pasión y dedicación de la que había aplicado para apagarla. Y expresó esa pasión con 3 afirmaciones. La primera, estoy en deuda. La segunda, mi gran anhelo es predicarle el Evangelio. La tercera, no me avergüenzo del Evangelio. La primera, estoy en deuda. Romanos capítulo 1, verso 14, leemos las siguientes palabras: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La declaración del apóstol, en otras palabras, era algo como esto: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes, estoy en deuda con todos. Hay más de una clase de deuda. La más conocida es cuando pedimos dinero a un banco, pedimos un préstamo, estamos endeudados con ese banco. ¿Hasta cuándo? Hasta que paguemos la deuda. Sin embargo, la deuda de Pablo es de otra clase. Si ahora viene alguien y me entrega dinero para que yo le entregue ese dinero a otra persona, en un sentido real, o sea, estoy en deuda con la persona que me dio el dinero, pero también con la persona a la que tengo que entregarle el dinero. Soy una especie de intermediario, soy deudor de ambos. Y aquí Pablo está en efecto escribiendo: se me han dado las buenas noticias del Salvador, ahora tengo la responsabilidad, ahora tengo una deuda que pagar, la de pasar las buenas noticias a otras personas. Y aquí es bueno que recalquemos que esto no tiene nada que ver con la condición de la salvación del apóstol Pablo. Pablo no se encontraba deudor debido a que le debiera al Señor algo a cambio de la vida que el Señor le había dado, vida espiritual, vida eterna. La deuda del apóstol era una condición voluntaria de su llamado. La deuda del apóstol era una especie de sentido de responsabilidad por la suerte, el destino de sus semejantes, la mayoría de los cuales vivían en una oscuridad espiritual, la misma que él vivía antes de conocer a Cristo. La palabra griega que se traduce no griegos es bárbaros. Y quiero aclarar que aquí no se está refiriendo a personas salvajes, con los ojos desorbitados, brutales, incivilizados, sino a las personas que todavía no habían adquirido la cultura de Roma, los que vivían más allá, detrás, las fronteras del imperio. Los romanos se la aplicaban a todo el que no estaba romanizado, porque los veían, como no eran romanos, no eran más que rústicos e ignorantes, según ellos. El uso que Pablo da a este término no sugiere que viera a todos los romanizados, a todos los no romanizados como inferiores, sino que usa el vocabulario de los romanos para recalcar que su deuda se extiende al mundo entero. Nosotros tenemos una deuda con el mundo. No tenemos una deuda con relación a nuestra salvación. No hay nada que pagar, ya lo dije. No hay cuotas escondidas. Es por fe, solo por fe, por gracia, solo por gracia, en Cristo y solamente en Cristo. Amén. Pero sin embargo tenemos una deuda. Una deuda. Pablo se consideraba que estaba en deuda con toda la humanidad porque se le había confiado una dádiva invaluable, la misma que se nos ha dado a nosotros, la misma que usted y yo hemos recibido, la cura, la única cura para la enfermedad mortal del pecado. Como Pablo,
los que hemos recibido la vida eterna, tenemos la obligación de hacer saber que Dios ha extendido la oferta de la salvación a toda persona, sea privilegiada o pobre, sofisticada o sencilla, religiosa o rebelde. Es el Evangelio para todas las personas. Hay una película titulada Salvando al Soldado Ryan. Aunque perturbadoramente gráfica, cuenta la apasionante historia del rescate de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Uno por uno, los miembros de la brigada que tenían la misión de rescatar a este soldado fueron muriendo. Estuvieron dispuestos a sacrificar sus propias vidas para rescatar a este soldado. Finalmente, herido mortalmente y próximo a morir, el jefe de la brigada hace que el joven James se le acerque y simplemente le dice estas palabras: hazte merecedor de esto. Hombres habían dado su vida por salvarle, y él tenía que adoptar un estilo de vida en el sentido de endeudamiento que engendraba semejante sacrificio. Este soldado le debía la vida a aquellos que lo habían rescatado. De manera similar, Pablo se consideraba en deuda. Cristo se había sacrificado a sí mismo para pagar por sus pecados, para liberarle del juicio y de la muerte. Él no podía pagar su salvación. Por cierto, nosotros tampoco. Los griegos y los bárbaros no habían muerto por él, ni los sabios ni los insensatos. Cristo sí lo había hecho. Él tenía una deuda de gratitud, y esa es la clave. Además de una deuda con sus semejantes. ¿Te sientes agradecido al Señor porque han sido perdonados tus pecados? Porque eres parte de los elegidos. Porque tu destino es el cielo. Porque Dios te da vida eterna en Cristo Jesús y puedes vivir una vida diferente hoy. ¿Te sientes realmente agradecido? ¿Reconoces humildemente que tienes una deuda con tus semejantes? Porque no reconocerlo es pecado y egoísmo. El sacrificio del Hijo de Dios a favor de la vida de Pablo fue tan abrumador que él sentía que estaba